Gracias por continuar con Estudio Abierto. A esta hora queremos darle la bienvenida acá en el estudio de Cochabamba al vocero de gobierno, don Jorge Richter, que está con nosotros para hablar de varios temas, fundamentalmente la coyuntura política nacional. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Ariel, buenas noches. Siempre un cordial saludo para toda la gente en Cochabamba. Gracias por su visita, porque de hecho es importante ver un poco lo que está pasando actualmente en la coyuntura nacional. Tiene que ver con un proceso que está en curso, tiene que ver con un viaje del presidente a México donde en las últimas horas se ha registrado un incidente, si es que vale el término, con políticos mexicanos que salen a criticar al presidente Arce exigiendo la liberación de Áñez. ¿Cuál es la lectura sobre esta coyuntura política que estamos viviendo en el país? Bueno, Ariel, en el país, sin lugar a dudas, todavía expresa una fuerte polaridad social que no la ha resuelto el proceso electoral de octubre del pasado año y, por supuesto, tampoco el del 7 de marzo de este año. Esta polaridad, que es uno de los dos problemas profundamente sedimentados que tiene el país y que lleva, en el caso de la polaridad y de esta grieta social que tenemos los bolivianos con elementos de racialidad, de etnicidad, etcétera, esto lleva ya muchísimas décadas, tal vez desde los mismos inicios de la conformación del Estado boliviano, del inicio de la República. Esta no es una realidad ajena, pero en la región. Muchos de los países también tienen esta polaridad y México la está viviendo, donde los sectores más conservadores están profundamente enfrentados con el partido Morena, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Y en ese sentido los distintos grupos políticos, partidos políticos se conectan hoy en día, es muy fácil esto, rápidamente para tratar siempre de hacer algún tipo de manifestación, de interpelación. El presidente de México es un presidente amigo del pueblo boliviano, es un presidente amigo y es un presidente amigo particularmente de los movimientos populares, es amigo personal del presidente Arce, y sin lugar a dudas que es posible, esto es solamente una mirada deductiva, es posible que los sectores políticos de acá hayan tomado contacto para poder hacer este tipo de manifestaciones. El hecho real es que Bolivia, a partir de lo que sucedió en el 2019, ha profundizado esta brecha social que nos separa a los bolivianos. No solamente es hoy social, sino también es política, ideológica, y en esa perspectiva, lo que ocurrió en noviembre ha producido una serie de eventos que son muy angustiantes. Por ejemplo, la ruptura institucional en el país y consecuencia de esa ruptura institucional para sostener a lo que fue la gente que se hizo del gobierno, entonces, pues las ofensivas, los hechos, los eventos ingratos, dolorosos, luctuosos de Sencata, de Sacaba, de Guayllani, del Pedregal, zona sur. Por supuesto, en la lógica del gobierno tiene que haber una investigación, que es lo que hay en este momento, un periodo de investigación, saber cuáles son los niveles de responsabilidad de quienes participaron aquello, y eso es lo que está ocurriendo hoy en día en el país y seguramente esto ha repercutido allá en México. Ahora, en este contexto, hay políticos de la oposición que alegan persecución política en el contexto de la investigación, del proceso de investigación. ¿A qué responde esta actitud? Porque si hay un proceso, se debe investigar y finalmente, al finalizar esta investigación, se determinarán cómo corresponden, si es que corresponden, las sanciones que corresponden, ¿no es cierto? El juzgamiento, porque esta es una etapa de investigación. Correcto. Persecución es un término, Ariel, que tiene una connotación absolutamente diferente de lo que están señalando hoy en día. Y acá se puede entender esta coyuntura bajo dos elementos centrales. El primero, es importante instalar para los sectores que hoy en día se encuentran en entredicho o cuestionados por su participación en el golpe de Estado, es necesario para ellos poder deformar lo que está sucediendo hoy en día a fin de que se pudiese llegar en algún momento
a pasar la página, no a cerrarla, a pasar la página, y esto significa con unos niveles de impunidad exonerados, diríamos, de toda la responsabilidad que ha significado su participación en aquello. Pero en el otro lado hay un conjunto enorme de la población que se vio primero afectada por las muertes, por los heridos, por los detenidos, por las persecuciones, etcétera. Hay una enorme cantidad, pero también hay un mandato que se vio reflejado en octubre del 2020 que esperan que todos aquellos sucesos se puedan, por supuesto, investigar y puedan tener la justicia debida. El Estado tiene obligación de responder por todo aquello que sucedió. Hay que dar una respuesta a la gente que ha perdido familiares, que ha visto a su familia, a sus familiares encarcelados. En el otro lado, el concepto de persecución es un concepto que implica detenciones arbitrarias, que implica persecución, que implica, herir a la gente, que ha implicado matar en estos eventos, como te digo, de Sencate y de Sacaba, por sintetizar en ello. Hemos visto imágenes donde habían filas de bolivianos detenidos, todos ellos siendo conducidos a detención. Esto no es lo que está ocurriendo ahora. Se están realizando procesos en el marco del debido proceso. Por supuesto, pueden haber alrededor de ello, en los eventos mismos, pueden haberse incurrido en errores o en algún exceso. Esto hay que corregirlo, pero el debido proceso fundamentalmente significa que se presume inocencia de las personas. Si ya la justicia entiende que hay riesgo de fuga o de perturbar las investigaciones, etcétera, bueno, toman ellos sus medidas, y es una cuestión jurídica. Pero hoy día no se persigue, no se ha matado a nadie, no se disparan armas, no hay heridos, no hay presos en cantidades como las que se tuvo en el pasado, sino temas absolutamente puntuales, y esto siempre es bueno poderlo diferenciar. El hecho de noviembre de 2019 tiene que quedar necesariamente, tiene que quedar cerrado en el marco de la institucionalidad. Claro, y en ese contexto es importante porque la audiencia tiene una visión sobre todo de lo que se dice en los medios de comunicación. Por ejemplo, hoy Camacho sale a decir en Santa Cruz que el ministro Lima tendría que hacer justicia, no en el Twitter. Y estas posturas, estas declaraciones generan o en algún momento exacerban a la población. ¿Qué podemos decir sobre estas conductas de algunos políticos que probablemente no colaboren con sus declaraciones, echándole más gasolina al fuego? Ahí, Ariel, es importante señalar que hoy en día las redes se han convertido en un campo de batalla inclemente que sirven para denigrar a la gente, que ya no son espacios de una genuina libertad de expresión y de debate político. Hoy en día las redes están reducidas peligrosamente solamente para degradar a la persona, para insultarla, para difamarla, para asociarla a hechos que posiblemente no hayan ocurrido. Siempre el consejo es no ponerle mucha atención a lo que dicen las redes, porque están hechas hoy en día, por lo menos esa es la función que están cumpliendo. Hace muchos años atrás se grafiteaban las ciudades. Hoy en día el grafiti es de orden digital. Si tú recuerdas, Ariel, los grafitis de aquel entonces también insultaban muchas veces. Por supuesto que habían algunos ingeniosos, inclusive con características literarias, poéticas, que eran buenos observarlos, pero hoy en día, que esto también se encuentra en las redes, pero que hoy en día esto se ha trasladado a las redes. En esa perspectiva ya no ayuda el tener que manifestar todo, absolutamente todo, a través de las redes, con escritos, con cuestionamientos y todo. Lo más sensato es que podamos todavía cruzar opiniones,
pero argumentadas. Claro. Y que podamos establecer debates. La gente tiene que saber disentir, tiene que saber aceptar que el otro piensa distinto como una enorme posibilidad en nuestra sociedad, pero hay que respetar y hay que saber argumentar y contraargumentar. Eso es lo fundamental, porque eso te permite tener niveles de respeto. Sí. Ahora, bueno, ya casi para ir terminando la entrevista, me llama mucho la atención que recientemente se han como que desempolvado un artículo que había escrito Jorge Richter en el pasado, que ha generado muchas reacciones, comentarios. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? Puedo decir varias cosas al respecto, Ariel. Y yo en el año 2001, 2000 o 2001, dirigía un semanario de mi autoría, un semanario que se llamaba Tiempo de Opinión. Tuve un programa político que salía en PAT fundamentalmente, que se llamó Tiempo de Opinión, y después un semanario también, a consecuencia que había empezado a escribir en El Juguete Rabioso, y después yo abrí mi propio semanario, quiero decir. Y hoy día han hecho circular un artículo que habla sobre las huestes asesinas de Evo Morales. Correcto. Y ponen una foto mía al lado, y es por supuesto que es un artículo que no lo escribí yo. Que no lo escribí yo. Si mal no recuerdo, ese artículo lo escribió Gonzalo Quiroga, un doctor que ya falleció, y que él hacía contribuciones al periódico en su ejercicio pleno de libertad de pensamiento, y él escribió aquello. Eso está ahí para que se pueda verificar. Pero sí puedo decir que en ese periódico salió la primera foto, que nosotros armábamos unas tapas que eran unos montajes, ¿no? Con el diseño era ese, en una lógica muy argentina, como Página 12, como Revista 23. Y salió la primera foto, la primera tapa con Evo Morales con la banda presidencial, cuando nadie imaginaba que Evo Morales podría ser presidente, y el título era ¿Será la posibilidad que Evo Morales? Y después salieron otros, uno donde estaban muchos campesinos y decía, si este no es el pueblo ¿dónde está? Y otro que salía también Evo Morales, como abriéndose la camisa así, como Clark Kent de Superman, y decía Super Evo, ¿no? Porque ya había ganado las elecciones y estaba ahí. Fue un periódico antibancerista, fue un periódico progresista, fue un periódico de izquierda y fue un periódico absolutamente plural. Y lo que hoy día, por supuesto, por el cargo que yo estoy desempeñando, el puesto que desempeño, lo que están buscando a raíz de mis declaraciones de golpe de Estado, están buscando con estas campañas, utilizando las redes para hacer montajes y para difamar, intentando alejarme seguramente de esa buena empatía que tengo yo con la gente del movimiento popular. Pero esto va mucho más allá, tiene otras características. El haber querido insinuar que yo apoyé el golpe, como también han hecho circular, con una declaración, haciendo un extracto de 30 segundos o menos de una declaración de 23, casi 24 minutos, donde dejo claro que en Bolivia hubo una ruptura institucional. El tema no es ese, el tema es deformar lo que una persona dice para tratar de desprestigiar, de asociarla negativamente, de causar un daño. Pero no existe, Ariel, ningún argumento que haya contradecido la postura que yo tengo respecto del golpe de Estado. Y he escrito desde 2019 a la fecha, desde noviembre de 2019 a la fecha, algo más de 40 artículos de prensa. Y ahí están. Ahora estoy tratando de terminar un libro que va a hablar del noviembrismo. El noviembrismo es el golpe de Estado. Que ya lo tengo terminado y que solamente falta la parte introductoria como inicio. No hay posibilidad de querer decir que uno apoyó el golpe cuando ha estado sistemáticamente criticando el golpe. Pero ese no es el tema. El tema es que no hay ideas, no hay argumentos para rebatir. Entonces se impone el adjetivo y se impone el insulto. Le agradezco mucho por su tiempo, por su visita, y ojalá lo tengamos en algún otro momento para seguir conversando. Gusto verlo. En todo caso, Ariel, el agradecido soy yo por permitirme tener una oportunidad de contacto directo con Cochabamba, aprovechando
mi estadía ahora en la ciudad. No, gracias, Jorge Richter, vocero de gobierno. Vamos contigo, Dani.